de la neurofobia. El abuso de paraclínicos costosos no sustituyen un examen clínico riguroso. Las partes de que les digo que los exámenes complementarios van a ser bastante costosos y de todos modos nunca van a sustituir un adecuado examen físico y una adecuada historia clínica, que van a ser el mayor porcentaje del diagnóstico. La exploración neurológica va a ser una parte fundamental de la evaluación del paciente con sospecha de patología del sistema nervioso. Tenemos que conocer cosas básicas como qué signos son de neuromotor, primera motoneurona o inferior. Va a ser un complemento entre la historia clínica y el examen físico general. Para realizar adecuada historia clínica y examen neurológico, vamos a tener que ser un poco organizados. O si no, se nos van a olvidar, se nos van a pasar por alto algunas cosas que tenemos que hacer. Y por lo tanto, pues vamos a fallar en el diagnóstico. Entonces vamos haciendo un orden por sistemas. Al principio, pues se va evaluando las capacidades mentales del paciente, después se van evaluando los nervios craneales, la fuerza, la sensibilidad, cerebelo, etcétera. En cuanto al orden topográfico, generalmente pues vamos de la cabeza hacia los pies, ya sea lo que sea que estemos evaluando, ya saben, primero el examen mental, luego el de los nervios craneales, la fuerza, comenzamos también desde arriba, viendo por ejemplo el accesorio, los brazos, las piernas, para lograr al final tener una evaluación sistemática y completa. Eh, Hay un énfasis especial con localización sugerida por la historia clínica, porque puede que nos demoremos mucho tiempo evaluando un segundo nervio craneal cuando en verdad el paciente viene por una radiculopatía lumbar. Entonces tenemos que estar tomando atención a la historia clínica del paciente para que tomemos la mayor cantidad de tiempo y el mayor interés en aquellas localizaciones que nos sugiere la historia clínica. Este diagrama me encanta porque nos muestra que, como ya sabemos, en todas las patologías lo más importante va a ser el examen físico y la historia clínica. La historia clínica y el examen físico. Pero para llegar a adecuadas conclusiones tenemos que tener suficiente conocimiento de neuroanatomía y de neurofisiología. Teniendo estos conocimientos y siempre sabiendo que la historia clínica tenemos que saber como el curso de la enfermedad, si fue agudo, subagudo o crónico, nos va a llevar a tener pues nuestras sospechas diagnósticas. Además, tanto la historia clínica como el examen físico nos va a dar una localización anatómica bastante específica. En verdad, el sistema nervioso es muy bueno para nosotros poder como analizar la situación y tener específicamente dónde debe estar la patología. Eso nos va a dar una cantidad de diagnósticos diferenciales. Con estos diagnósticos diferenciales es que nosotros vamos a dirigir nuestros exámenes complementarios, ya sean de laboratorios o de gabinete, que finalmente nos va a dar el diagnóstico definitivo y posteriormente el tratamiento. Entonces, tener esto claro de cómo hacer la historia clínica y el examen físico no solamente va a ser positivo para el paciente, que va a tener que gastar menos dinero, sino para nosotros porque nos va a facilitar el diagnóstico y nos va a permitir dar el tratamiento adecuado y por lo tanto mejorar el pronóstico del paciente. Para hacer estos diagnósticos, pues casi siempre comenzamos con lo que es el diagnóstico sindromático, que es la suma de signos y síntomas que nos van ya dirigiendo el diagnóstico. Posteriormente, un diagnóstico anatómico. Como ya les dije, el sistema nervioso es como un mapa que nos va diciendo exactamente dónde se encuentra la lesión. Y por último, vamos a tener el diagnóstico de la enfermedad en sí. Para el examen físico neurológico muchas veces utilizamos lo que son nuestras herramientas. Hay herramientas que van a ser bastante básicas, como por ejemplo el martillo de reflejos. Existen varios martillos de reflejos que a lo largo de la presentación los vamos a estar viendo. Un foco para poder ver el reflejo pupilar, un oftalmoscopio, es básico para poder hacer el fondo de ojo. Y ya para poder evaluar la parte sensitiva, se utiliza generalmente un algodón para ver el tacto fino. Se utiliza alfileres, no necesariamente como estos. El mismo martillo generalmente tiene un alfiler pequeño para ver la parte del dolor. Los mismos instrumentos metálicos pueden ser utilizados para ver la captación del frío y
Y dentro del examen neurológico, pues también vamos a ver, estar viendo lo que es la parte de la vibración o palestesia, para lo cual se usa el diapasón, ¿sí? Muchas veces, por lo menos si estamos evaluando un paciente con enfermedad cerebrovascular, queremos saber cómo está el ritmo, si tiene algún soplo, así que no tenemos que olvidar jamás nuestro estetoscopio. En la parte de la evaluación oftalmológica, pues tener nuestras cartillas de Snellen, de Rosenbaum, de Peli-Robson, de las cuales vamos a estar hablando también a lo largo de la charla. Entonces, como ya discutimos, tenemos que establecer como una cronología de cómo vamos a estar. Si tienen alguna pregunta a lo largo de la charla, me pueden preguntar, porque esta charla está bien larga. Y, y bueno, si tienen preguntas, mejor así vamos aprendiendo. Bien. Entonces, las funciones mentales superiores es lo primero que vamos a estar evaluando. Eh, Comenzamos con las preguntas simples al paciente: ¿cómo se llama? ¿Cuántos años tiene? Ahí nos vamos dando cuenta primero si el paciente está alerta. Posteriormente vamos a ir buscando la orientación. Señor, usted sabe, ¿me podría decir por favor dónde estamos, en qué año estamos, etcétera? Pero tener en cuenta que lo primero que hay que evaluar en la función mental es la alerta, porque dependiendo de la alerta, si él está alerta, pues vamos a poder seguir evaluando las demás partes de las funciones mentales superiores. Si el paciente no está alerta, pues no va a ser posible. Igual que la atención. Si el paciente no está pudiendo prestar atención, la demás parte del examen de funciones mentales superiores no va a ser evaluable. Posteriormente vamos a los nervios craneales, que van del 1 al 12, los vamos a estar viendo. Después vamos a ver la parte motora. Fuerza, tono, trofismo. Siempre es fuerza, tono, trofismo. A veces se nos olvida buscar el tono, que es ver cómo está a la movilización pasiva, las extremidades del paciente, y el trofismo, porque muchas veces si no le prestamos atención directa al trofismo, pues podemos perder atrofias, ya sean segmentarias y hasta atrofias globales, podemos perderlas de vista. Posterior a esto, a mí me gusta hacer los reflejos de estiramiento miotático. Continúo con la parte de la sensibilidad, saber que la sensibilidad no solamente es ver la parte de la presión, porque generalmente tocamos un lado, tocamos el otro, el señor lo sintió igual, pero hay diferentes vías para lo que es la sensibilidad. Las columnas posteriores, que van a mandar la información de BTPP, y las columnas laterales, que van a hacer la información de temperatura y del dolor. La parte de BTPP va a ser la parte de vibración, la parte del tacto, presión, eh, propiocepción y palestesia. Luego, que ya vimos la parte motora, vamos a estar evaluando el cerebelo. El cerebelo, lo que vamos a buscar es si el paciente tiene nistagmo, si tiene dismetría, disliadococinesia. Buscamos signos meningios, Kernick-Brusinski. Buscamos reflejos atávicos. Estos reflejos atávicos también son llamados reflejos primitivos. Estos reflejos primitivos son respuestas automáticas, generalmente que se encuentran en recién nacidos y les van a ayudar como a sobrevivir, como por ejemplo el reflejo de succión, de búsqueda, de agarre, de moro, pero estos se van desapareciendo. A los 2 años no debe tener uno estos reflejos. Si aparecen en la edad adulta, entonces pensamos que debe haber algún tipo de lesión, principalmente en lo que son los lóbulos frontales. Y bueno, Babinski ya saben que aparece cuando hay lesiones corticoespinales o piramidales. Tenemos que observar también si hay algún tipo de movimiento anormal, ya sea como por ejemplo eh, que el paciente tenga temblor en reposo, temblor de intención, y siempre evaluar la parte de la marcha. Vamos a ir viendo primero lo que son funciones mentales superiores. Ya están los 20. Sí, ya, doctora, ya tenemos 20. Ujú. Ya, casi. Entonces, en la parte de la conciencia, tenemos que ver, pues lo normal va a ser que el paciente se encuentre alerta.
Posteriormente viene la somnolencia, estupor y coma. La atención, como les digo, si la atención está alterada, el resto de la parte, el juicio, abstracción, no praxis, nada de eso va a poder ser evaluable. Si el paciente se encuentra inatento o tiene hipoprosexia, pues ya se acabó el examen mental. El lenguaje, vamos a estar evaluando lo que es las afasias y las disartrias. Afasia y disartria no es lo mismo. Recordar que la afasia puede ser motora o sensitiva, la afasia motora. Muchas veces pensamos que afasia motora es que el paciente no puede decir nada, que está mutista, pero no. En la afasia motora también vamos a encontrar a pacientes que se les hace difícil encontrar las palabras o que generan parafasias. Las parafasias son producción involuntarias de errores cuando están hablando, como la sustitución de una palabra por otra. Por ejemplo, cuando ellos intentan sustituir una palabra por otra que suena parecido, como por ejemplo que el paciente diga lápiz y en verdad quería decir lápiz, o sustituyen la palabra de lo que quieren decir por algo que se le parece, como por ejemplo que el paciente quiere decir mira al gato y en verdad es un perro. Esas son cosas que también puede presentar un paciente afásico. Mientras que la disartria, por otro lado, es que no puede producir bien los fonemas. Estos pueden ser velares. Se le dice al paciente, bueno, ahorita le digo la palabra que nosotros solemos decir. Hay que ver si tiene alteración velar, o sea, el velo, lingual o oral. Entonces, en estos pacientes, generalmente les pedimos que digan la palabra pa, ta, ca. ¿Alguien me puede decir de qué parte del lenguaje sería pa, entre si es velar, lingual o bucal? Pa, ¿a qué le suena cuando lo dicen? ¿Qué usan más? ¿La boca, la lengua o la parte de atrás? Creo que la boca, doctora. La boca, sí, es como más velar. Exacto. No, pa es bucal, ¿sí? Pa. La boca es lo que más se usa. Velar, acuérdate que es la parte de atrás de donde está el paladar blando, ¿sí? Entonces, pa sería bucal. Ta, ¿qué sería? Para evaluar qué parte. Lingual, tal vez, la lengua. Exactamente, la movilidad de la lengua. Y K ya sería para evaluar la parte velar, ¿sí? Por eso le pedimos que diga pataca. Posteriormente, evaluamos lo que es el juicio. Emitir un dictamen propio o impropio, como por ejemplo le decimos, a ver, señor, si su casa se prende en llamas, ¿usted qué hace? Y se evalúa el tipo de respuesta que tiene para ver cómo está su juicio. Abstracción. Abstracción generalmente utilizamos comparación de objetos. Digamos, si una naranja y una manzana se parecen en que los dos son frutas, en que se parece un tren y una bicicleta. Tienen que abstraer en qué se parecen ambos objetos. Las gnosias también se evalúan, que es como la capacidad de procesar información que ya han tenido anteriormente. Si un paciente tiene agnosia, tiene incapacidad de procesar información sensorial, ya sea esta visual, sea táctil, como por ejemplo, eh, la prosopagnosia sería que el paciente no puede reconocer caras ya conocidas. Por ejemplo, sea un señor que se le presenta a la esposa y no le reconoce la cara, pero sí la reconoce cuando habla, tendría una prosopagnosia. Aquellos pacientes que no son conscientes de sus déficits, no los pueden reconocer, sería anosognosia. Y aquellos pacientes que les ponemos varias figuras a la vez y no las puede identificar cuando están juntas, tendrían una simultagnosia. Pero si se les separa, entonces sí las reconoce. Las praxias son la capacidad de realizar movimientos previamente aprendidos. Entonces, estos pacientes que tienen apraxia tendrían lo que es dificultad para la planeación motora y esta dificultad para la forma de motricidad no estaría asociado, por ejemplo, a una parálisis, solamente que el paciente no puede realizar algo que ya sabía cómo hacer. Hay hasta apraxia palpebral, en que los pacientes cuando cierran los ojos no se acuerdan luego cómo tienen que abrirlos.
El, eh, el nivel de conciencia, su examen es primordial en el examen neurológico. Hay que tener en cuenta cuál era el estado de conciencia antes del deterioro, preguntando cosas bastante sutiles a los familiares para tener conocimiento de este. La conciencia va a tener dos componentes, que va a ser la alerta y la respuesta. La alerta, pues que el paciente tenga los ojos abiertos, y la respuesta es qué tanto puede interactuar con la persona que le esté hablando. Hay que ver si está orientado, desorientado, si está desorientado o orientado, si es en persona, en lugar o tiempo. Entonces, por ejemplo, esto de las convulsiones, si una persona tiene pérdida de alerta, se considera que en realidad tiene pérdida de alerta si no puede responder bien a las preguntas que se le hace, porque puede que tengan los ojos abiertos, pero si responden lento o responden de manera desorientada, entonces ya sería con pérdida de la conciencia, porque el contenido no es adecuado. Entonces, se puede dividir en alerta consciente, somnoliento obnubilado, estuporoso y en coma. El alerta consciente va a ser un estado de plena vigilancia que pueden responder adecuadamente a los estímulos externos, dependiendo de cómo estaba su estado previo. Somnoliento y nubilado son personas que le van a hablar y a los pocos segundos puede que queden dormidos de vuelta, porque van a tener disminución del estado de alerta. Es posible despertarlos, como ya les estoy diciendo, pero se van a dormir de una. Y su pensamiento va a estar lento. Estuporoso, estos pacientes solamente van a estar despiertos a los estímulos dolorosos y no pueden mantener una conversación. Generalmente van a hacer ruidos incomprensibles como gemidos. Y en coma, pues va a ser el estado de máxima depresión sensorial. Solo va a tener respuesta a estímulos dolorosos y esto de respuesta va a ser respuestas reflejas. Entonces, para la evaluación del estado de conciencia, muchas veces se utiliza lo que es el Glasgow Coma Scale. Y para la parte del Glasgow Coma Scale, que casi siempre, no sé, a las personas se nos olvida cuál es el que tiene 6 puntos, cuál es el que tiene 5, cuál es el que tiene 4. En mi cabeza yo siempre hago como 6 es motor y de ahí voy contando, dependiendo de los déficits que tenga. El 5 para ver la respuesta verbal y el 4 sería el de los ojos. Y yo en mi cabeza me hago esa imagen solamente como para acordarme cuál es el 6, 5 y 4 y no tener que ir a buscarlo en internet cada vez que tengo que hacer el Glasgow Coma Scale. ¿Ok? Espero que les pueda funcionar también. La orientación, hay que ver orientación en persona, tiempo, lugar o espacio. Entonces, por lo menos la orientación en persona es lo último que se pierde. Lo último que se pierde. Lo primero que se va a perder es la orientación en tiempo y creo que ustedes también lo habrán vivido cuando están en vacaciones. Lo primero que hacen es desorientarse en tiempo, así mismo son los pacientes. Lo primero que se pierde en la orientación es la orientación en tiempo. Posteriormente, la de lugar y pues ya si el paciente se encuentra pues muy mal, sería la de persona, pero esa casi nunca se pierde. O sea que si ustedes tienen una persona que está orientada en lugar, pero está desorientada en persona, muy probablemente sea un trastorno neurológico funcional o un trastorno psiquiátrico. Entonces, en cuanto a la orientación en persona, lo que se va a preguntar es el nombre, la edad, fecha y lugar de nacimiento, que pues se tiene que comprobar con el acompañante. En cuanto al tiempo, se le pregunta como cuál es el año, el mes, la fecha del mes, el día de la semana. Y lugar o espacio, se le pregunta sobre de grande a chico. Vamos a ir preguntando país, en qué provincia, en qué edificio estamos, en qué piso de este edificio estamos. Y otras preguntas como, por ejemplo, ¿dónde vive? La atención va a ser la capacidad de mantener la concentración y el interés. Va a haber algunas maneras de evaluar esta atención, como por ejemplo, que la persona deletree la palabra mundo al revés, letra por letra. Ahí vamos a poder ver si el paciente pues, puede mantener la atención en la tarea. Igualmente, cuando se le dice al paciente que reste de 7 en 7 desde el número 100, bueno, no le podemos decir, dice, bueno, si es el número menos 7, ¿cuánto da? No, él tiene que tener la atención para poder continuar con la tarea sin que uno le tenga que recordar qué era lo que estaba haciendo ni por qué número iba.
Posteriormente viene la comprensión, habilidad para percibir, interpretar y entender el significado de estímulos visuales, auditivos y táctiles. Por ejemplo, una de las cosas que se usa es escribirle en un papel cierre sus ojos. La persona, pues, si tiene la parte del lenguaje sin alteración, va a poder leerlo en voz alta y va a poder realizar la actividad que se le dijo. O si se le dice que realice una serie de pasos, como tome este papel con su mano derecha, dóblelo por la mitad, entréguelo con su mano izquierda. Si él lo comprende, también lo va a poder realizar. La introspección va a ser la capacidad de comprender su padecimiento, entender posibilidades de tratamiento y capacidad de planear su futuro. Esta parte, por ejemplo, se puede evaluar en pacientes hospitalizados preguntándole, señor, ¿usted sabe por qué lo trajeron al hospital? Y generalmente si el paciente tiene buena introspección va a poder decir más o menos la historia y pues en ocasiones nos dirá sus preocupaciones al respecto. La memoria va a ser un producto de procesos fisiológicos y psicológicos que abarcan percepción de un estímulo y su reproducción. La memoria va a depender de varias cosas. Que se nos olviden las cosas no siempre va a ser porque tenemos algún problema de deterioro cognitivo. Va a depender de la atención que podemos estar prestando en el momento. Si no tenemos atención, no podemos evaluar memoria. La atención que estemos prestando en el momento, el estado emocional y contenido y fuerza de un estímulo. Hay muchos pacientes que aquejan disminución de la memoria y a la evaluación es que probablemente están presentando un periodo depresivo, se les hacen los tests para evaluar sobre depresión y salen positivos. Entonces muchas veces no va a ser por deterioro cognitivo, sino que va a tener otras alteraciones asociadas, como por ejemplo el estado emocional y la atención. Si tienen la atención dispersa, prestando atención a muchos estímulos a la vez, pues puede que no recuerden uno de los estímulos al que le pusieron menor importancia en ese momento. En cuanto a la memoria, se evalúa la memoria reciente, remota y la retentiva. La reciente son hechos ocurridos en cuestión de minutos, horas y pocos días. Va a tener una base electroquímica y fácilmente desaparece. Entonces, la reciente, generalmente le preguntamos como qué desayunó en la mañana y pues con el acompañante vamos a ir revisando si el paciente tiene una memoria reciente conservada. En cuanto a la remota o retrógrada, son hechos ocurridos días, semanas, meses o años previos. Dentro de esta también va a estar la memoria de los hechos personales de la vida previa, como en qué escuela estudió, gente que conocía antes. Y la retentiva o anterograda va a ser la capacidad de formar nuevas memorias. Para la evaluación de esta capacidad de formar nuevas memorias, generalmente le decimos a un paciente 3 o 5 palabras, las cuales posteriormente le volvemos a preguntar. ¿Por qué posteriormente? Porque él tiene que formar la memoria y nosotros verificar si en verdad pudo formarla y luego abstraerla para decirla. Entonces se evalúa con frases cortas, repetir 3 palabras y repetición de dígitos. El cálculo se puede dañar si hay un daño difuso cerebral o daño a la circunvolución angular del hemisferio dominante, que generalmente es el izquierdo. Podemos ver a calculia, por ejemplo, en el síndrome de Hertzmann. Eh, Esta se evalúa con operaciones simples a complejas, como por ejemplo restas sucesivas de 100 a 100. No solamente se utiliza para la evaluación de la atención, sino también para la evaluación del cálculo. El juicio crítico va a ser la capacidad de emitir una interpretación razonable ante una situación. Deme un segundo. Dime un segundo. Voy a responder esta consulta. No se vayan. Bueno, pues. Dele, doctora, tranquila. Aquí le esperamos.
Bueno, continuamos. Siguen ahí, sí, ¿verdad? Sí, doctora. Sí, Sí, aquí doctora. está. Gracias. Ok. Seguimos con las funciones mentales superiores, juicio crítico, capacidad de emitir una interpretación razonable ante una situación. Como ya lo hemos visto, ¿qué es lo que haría usted si está en un teatro y ve que se está formando un incendio? ¿Qué es lo que haría usted si va caminando y encontrar un sobre sellado en el suelo? Son algunas de las preguntas que se pudiesen hacer para evaluar el juicio. La abstracción, ya les dije, la hacemos generalmente con diferencias. Esta va a exigir comprensión, conocimiento y juicio. Utilizamos, por ejemplo, lo que es el Mini-Mental para la evaluación de deterioro cognitivo. El Mini-Mental suele utilizarse en pacientes que, por ejemplo, solamente llegaron hasta la primaria. Hay otros estudios más específicos, como por ejemplo, lo que es más sensibles, perdón, como por ejemplo lo sería el MoCA. Lo utilizamos como tamizaje en pacientes que llegaron a secundaria o a nivel universitario. Ya cuando se buscan pues, cambios más sutiles, ya se enviaría a neuropsicología. Ellos le realizan pruebas como la de dígito símbolo o el diagrama del Rey, que es un diagrama un poco complicado que los pacientes tienen que ver, memorizarse y dibujarlo. En el Mini-Mental, lo que vamos a estar evaluando es la orientación, la memoria con la parte del registro, atención y cálculo. Como ya les dije, ir restando de 7 en 7 desde el 100 es evaluación de el cálculo y de la atención. La retentiva y también vamos a ver el lenguaje y su comprensión. Este Mini-Mental puede ir hasta 30 puntos. Una puntuación de 25 a 30 se pudiese considerar normal, pero hay que ver los detalles, pues. No vamos a decir que todos los pacientes que tienen 25 a 30 van a ser normales. Si el mismo familiar nos está diciendo como que, él a veces, no sé, me dice algo y a los 2 segundos me lo repite, no se acuerda de las cosas, habría que hacerle una evaluación un poco más detallada. De 21 a 24 se pensarían que probablemente el paciente tiene un deterioro cognitivo leve. Del 10 al 20 se consideraría un deterioro cognitivo moderado y de 0 a 9 ya sería un deterioro severo. Tomar en consideración pues, que este test se utiliza en pacientes que hayan por lo menos cursado primaria, que puedan leer, porque en parte del test van a tener que leer, que puedan escribir, porque parte del test va a ser escribir oración. Entonces son cosas que también se tienen que considerar. En cuanto al lenguaje, vamos a tener que evaluar, ya vimos, la parte de si el paciente tiene alguna disartria o si tiene afasia. Ya vimos que no son lo mismo. Hay que evaluar la fluidez, el uso de palabras, habilidad de seguir órdenes de 2 pasos, habilidad de nombrar objetos comunes, como por ejemplo enseñarle un reloj y que él pueda decir que es un reloj, un lápiz y que diga que es un lápiz, y que pueda decir para qué sirven. La afasia va a ser un trastorno del procesamiento del lenguaje. Van a haber varias partes del cerebro que van a estar involucradas. Sabemos que existe la afasia de Broca, la afasia de Wernicke, pero estas áreas de Broca y de Wernicke no van a ser las únicas implicadas. Vamos a tener que tener también intacto lo que sería la corteza motora para poder no tener problemas con el lenguaje, la parte auditiva, de la percepción auditiva, y para lectura también la parte de la percepción visual. Con respecto a la disartria, va a ser un trastorno en la mecánica del lenguaje. Si se encuentra alterado, va a ser por daño en el tracto corticonucleares y de los nervios craneales, que pueden verse afectados. Por ejemplo, la parte velar se puede ver afectada si hay afección del nervio vago o del glosofaringio. La parte lingual se puede ver afectada si hay afección de qué nervio. ¿Qué nervio inerva la lengua? Mm,
Puede ser el glosofaringeo y Así es. también el... Fabuloso. Hipoglosis, exacto, hipoglosis. Muy bien. O puede haber afección de lo que es la parte bucal, que sería ya por afección del séptimo nervio craneal. Entonces, eh, como les iba diciendo, van a haber varias partes del cerebro que van a estar implicadas con el lenguaje, no solamente el área de Wernicke y el área de Broca. Y el lenguaje, pues, se va a expresar de bastantes maneras. Puede ser lenguaje hablado, escrito, que va a ser la palabra representada gráficamente. Para poder analizar algo escrito, tenemos que saber leer, que va a tener que ver con la percepción visual. Y para poder escuchar a aquellos que hablan, tenemos que tener la percepción auditiva del lenguaje intacta. Disartria va a ser la dificultad para la fonación, articulación y modulación del lenguaje hablado, mientras que la afasia o disfasia, alteración en la conceptualización o representación simbólica del lenguaje por daño en el hemisferio dominante. Hay algo aquí, que por lo menos nosotros hablamos generalmente de afasia. Hay un término menos utilizado que es la disfasia. La disfasia generalmente se utiliza en niños que no han adquirido la capacidad de hablar. Se considera como un trastorno específico del lenguaje. Y la afasia sería generalmente en personas que ya tenían la capacidad del lenguaje. Entonces, la disfasia en ocasiones también se utiliza en los adultos, pero es más usual usarlo como en los niños. Entonces, la afasia puede ser fluente o motora. La afasia fluente generalmente va a ser la de Wernicke, en que las personas van a estar diciendo como ensalada de palabras, cosas que no tienen sentido, mientras que en la motora el paciente va a tener dificultad para decir lo que quiere decir. ¿Entiendes exactamente todo lo que le dicen? Y quisiera poder responder, pero pues no es posible. Esa sería la afasia motor. Existe la mixta. En la mixta generalmente lo que pasa es que el paciente no logra decir lo que quiere decir, eh, pero, y tampoco logra comprender bien las cosas, pero logra repetir lo que se le dice. Praxia va a ser la capacidad de realizar una actividad motora planeada en ausencia de parálisis de los músculos que normalmente se usan en la ejecución de dicho acto. Como ya dije, va a haber apraxias múltiples. Apraxia de la vestimenta generalmente se da en deterioros cognitivos. La apraxia de los párpados se puede ver, por ejemplo, en parálisis supranuclear progresiva, y así se va. Las lesiones frontales a veces hacen que el paciente no pueda realizar, digamos, nosotros le ponemos como un signo con las manos, el signo de amor, lo que sea, y ellos no pueden realizarlo. Las lesiones en el hemisferio no dominante va a generar lo que son las agnosias. La agnosia va a ser la capacidad de reconocer objetos por medio de los sentidos en presencia de adecuada sensibilidad primaria, o sea, que no tenga alteración en las vías visuales, auditivas ni táctiles, mientras que las agnosias va a ser cuando pierden esta capacidad, ¿sí? Estas pérdidas pueden ser visuales, auditivas, digitales, autotopo, autotopoagnosia. La autotopoagnosia va a ser como una agnosia de la imagen corporal. El paciente no va a ser capaz de identificar, localizar o nombrar las partes de su propio cuerpo. La anosognosia son pacientes que no van a reconocer su propio déficit. Digamos que eh, le amputaron un pie y no lo reconoce. Tenemos también lo que es la estereognosia y la prosopagnosia. Ya saben que la prosopagnosia es que no reconoce las caras previamente conocidas. Ya nos vamos de las funciones mentales superiores a los nervios craneales. ¿Cuál es el primer nervio craneal? Olfato. ¿Cuál? Olfatorio. Exacto, Tiffany, el olfatorio. Es el primero que se evalúa porque tenemos que ir en un orden para que no se nos olviden las cosas dentro del examen neurológico. El primero es el olfatorio,
se va a examinar cada fosa por separado. O sea que va a haber que tapar la fosa derecha para evaluar la izquierda y tapar la izquierda para evaluar la derecha. Eh, Se suele usar sustancias aromáticas como café, té, canela, y se evita usar irritantes, porque con los irritantes lo que vamos a activar es el quinto nervio craneal y por lo tanto el paciente puede decir que diga alcohol, pero solamente porque se siente irritado. ¿Ok? La anosmia, la anosmia es la incapacidad de percibir los olores. Puede ser secundario a crecimiento de tumores que alteren el primer nervio craneal. Puede ser congénito o por traumas craneoencefálicos que dañen la lámina cribosa y por lo tanto el nervio olfatorio. La hiposmia, la relevancia clínica de la misma es que nos puede servir como predictor de enfermedades neurodegenerativas. Algunos pacientes, como por ejemplo los pacientes que tienen Parkinson, pueden presentar hiposmia hasta 10 años previo a que presenten los síntomas de parkinsonismo, que son bradicinesia, rigidez y temblor en reposo. 10 años antes puede estar presentando ya lo que es la hiposmia. Segundo nervio craneal es uno de los que más tiempo toma evaluar, porque hay que evaluar agudeza visual, colorimetría, campimetría y fondo de ojo. ¿Ok? La agudeza visual, que es lo primero que tenemos que ver antes de estar viendo el fondo de ojo. Cuando le ponemos el fondo de ojo al oftalmoscopio, los pacientes quedan medio ciegos por la luz directa hacia la retina. Así que tenemos que evaluar primero las otras partes antes de evaluar el fondo de ojo. La agudeza visual, tenemos la cartilla de Snellen y la de Rosenbaum. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre estas cartillas? ¿No? Ok, la Snellen es la que usualmente conocemos. Es la que tienen que poner a 6 metros del paciente, perdón, 6 pies, y este lo ve desde lejos, es una cartilla grande. Mientras que la de Rosenbaum es la que tenemos en nuestra cajita, así como la que está usando la señora. Que nada más necesita como de 30 centímetros de distancia para que el paciente la pueda utilizar. Eso es para ver la agudeza visual. La colorimetría utilizamos algo diferente que se llama la cartilla de Ishihara. En la cartilla de Ishihara nos vamos dando cuenta si el paciente tiene afección o no a la visión de colores. ¿Ok? Luego tenemos lo que es la campimetría. Para la evaluación de la campimetría nos tenemos que poner justo al frente del paciente y, bueno, como a medio metro del paciente, y de ahí vamos evaluando los diferentes cuadrantes. Podemos evaluarlo poniendo generalmente uno o dos dedos de la cámara para decirles cómo. Ajá. Uno se pone a 1 o 2 metros del paciente, digo, a 0,5 metros del paciente. El paciente tiene que ocluir su ojo contra el de nosotros para que quede como del mismo lado. Pedirle al paciente que vea solamente nuestro ojo e ir moviendo las manos, ya sea poniendo el número 2 o el número 1 o el número 0. Esto es para que si el paciente tiene fenómenos de refracción, en los cuales probablemente pueda haber doble nuestros dedos, sea menos confuso. Hay menos confusión si ponemos 1, 2 o 0. Si ponemos 3, 4, 5, puede ser que sea un poco confuso para el paciente. Entonces, vamos evaluando. Si el paciente no puede prestar adecuada atención, entonces lo que se sugiere es mover el dedo, preguntarle el dedo se está moviendo o no se está moviendo. Recuerden esto siempre viendo, el paciente viendo directo a nuestro ojo. Si el paciente no tiene suficiente atención o estamos considerando que probablemente esté ciego, lo que hacemos es buscamos reflejo de amenaza. Generalmente cuando uno hace esta parte que parece literal una amenaza, el paciente tiene que cerrar los ojos si al menos capta el movimiento. ¿Ok? Dentro de la evaluación de la campimetría, saber pues que este va a ser el campo visual del paciente, la parte gris, dentro del cual vamos a estar
observando las diferentes direcciones, el paciente siempre va a tener un punto ciego. Este punto ciego va a ser secundario a que, bueno, la retina toda va a tener sus conos y bastones que van a captar la luz, nos va a permitir ver las cosas, pero el nervio óptico, la papila en el centro, no tiene conos ni bastones. Entonces, como no tiene células fotorreceptoras, esa va a ser el que genere nuestro punto ciego. Ajá, seguimos acá. Eh, recordar que cada ojo se va a estar midiendo por separado, ya sea la agudeza visual, la colorimetría, la campimetría, todo va a ser por separado. Y saber que si estamos estudiando un paciente por afección del nervio óptico, lo primero que se le va a dañar al paciente va a ser su capacidad de ver el contraste. ¿Ok? Esta parte del contraste se puede evaluar con una cartilla que se llama Peli-Robson. ¿Ok? Estamos pensando en una neuritis óptica, por ejemplo. Lo primero que se va a dañar es la captación de contraste, segundo que se va a dañar es la colorimetría y lo tercero sería la agudeza visual, ya cuando está avanzada la inflamación. Cuando tenemos un paciente que estamos evaluando su agudeza visual, no como se dice ayer, no ha seguido. Si vemos alguna alteración en la agudeza visual, nos queda la duda, que si es por un fenómeno de refracción o si es por afección del mismo nervio óptico, lo que tenemos que hacer es usar el agujero estenopeico. El agujero estenopeico lo que va a hacer es que va a concentrar el halo de luz hacia el área macular o más central donde captamos la luz y de esta manera, pues si hay un error de refracción, lo que va a hacer es que se va a mejorar la agudeza visual con los agujeros estenopeicos. Finalmente hacemos lo que es el fondo de ojo. En un fondo de ojo lo que vamos a estar evaluando es la retina, sus vasos, la mácula, que es esta mancha un poquito negra, y el disco óptico, que sería la parte del nervio óptico que podemos observar, la papila, como se le llama también. Generalmente para su evaluación se utilizan colirios psicoplégicos como para la dilatación de la pupila, pero sería suficiente pues tener el paciente en un ambiente oscuro para que la misma se encuentre algo dilatada, ¿sí? En lo que más nos vamos a concentrarlo en neurología va a ser en la evaluación de la papila, ¿sí? Este es un fondo de ojo normal. Lo que en muchas ocasiones tenemos que estar evaluando es si el paciente tiene algún grado de papiledema. El papiledema se va a dar generalmente por el aumento de la presión intracraneal. Si no hay datos de hipertensión intracraneal, entonces se le llamaría papilitis. O sea, papiledema solamente se reserva para cuando haya afecciones de, el nervio óptico asociado a aumento de presión intracraneal. Y papilitis es cuando está inflamado, no asociado a aumento de presión intracraneal. Entonces, el papiledema se va a dividir de grado 1 a grado 5, dependiendo de su gravedad. El grado 1 nada más veríamos como algo, un arco grisáceo alrededor de la papila, pero solamente se va a encontrar en el área más temporal. Posteriormente, el grado 2, vamos a ver que este halo se vuelve circunferencial de los dos lados. En el grado 3, lo que vamos a ver es que va a haber elevación de absolutamente todos los bordes de la papila. En el grado 4 ya va a haber, van a observar que la vasculatura más grande de la retina se va a ir viendo como entrecortada por el aumento del edema que impide la circulación.
Y en el grado 5, todos los vasos se va a ver detenida su circulación, y además de las demás cosas que se ven en el grado 4. ¿Ok? Entre mayor el grado, peor el grado del papiledema. Esto. En la parte de la campimetría, ya vimos cómo hay que evaluarla, poniéndose a 0,5 metros del paciente, 0,5 metros del paciente, ajá. En la evaluación de la campimetría, pues puede que encontremos algunos defectos en los campos visuales. Y como les dije que el cerebro es un mapa, el sistema nervioso es un mapa, dependiendo de qué alteraciones encontremos en los campos visuales, podemos ir pensando dónde se encuentran las lesiones. Por ejemplo, si el paciente tiene una hemianopsia homónima derecha, nos hace pensar que probablemente la afección se encuentra en el área occipital izquierda. ¿Ok? Si el paciente tiene hemianopsia bitemporal, generalmente nos hace pensar que el paciente tiene una lesión en el centro del quiasma óptico. Si el paciente tiene cuadrantanopsia superior derecha, ya pensamos más en lo que son las radiaciones ópticas. Y bueno, la parte de las escotomas ya sería algo más propio de la retina. Posteriormente, evaluamos en conjunto los nervios 3, 4 y 6. El oculomotor, el troclear y el abducens. ¿Ok? Lo primero que vamos a evaluar es la simetría. ¿Ok? La simetría, pudiésemos decir que si las pupilas se encuentran simétricas, podemos decir pupilas simétricas, que sería que las pupilas se encuentran isocóricas, isoiguales, core en pupila. Si se encuentran asimétricas, entonces diríamos que se encuentran anisocóricas. Posteriormente de ver las pupilas sin la luz, vamos a ver el reflejo fotomotor. El reflejo fotomotor tenemos que evaluar tanto la parte directa como la consensual. La parte directa es que a la exposición a la luz directa va a haber contracción pupilar del lado al que se le esté poniendo la luz. Y el consensual sería que el lado contralateral al cual se está aplicando la luz también presenta contracción pupilar. Entonces, podemos tener algunas afecciones de estos reflejos, como por ejemplo lo que sería la pupila de Marcus-Gott. La pupila de Marcus-Gott también es llamado defecto pupilar aferente relativo. El defecto pupilar aferente relativo se va a encontrar sobre todo en pacientes que tengan eh, neuropatía óptica, ¿ok? O neuritis óptica. ¿Cómo es este defecto pupilar aferente relativo? Ponemos la luz en un ojo y se contrae. El otro tiene reflejo consensual conservado, así que se contrae. Pero cuando lo ponemos hacia al ojo que está dañado, hay una leve dilatación. ¿Por qué? Porque la recepción de luz de ese nervio óptico se encuentra disminuida. Eso sería la pupila de Marcus-Gott o defecto pupilar aferente relativo. La pupila de Addis, por su parte, sería generalmente una disociación de luz cercanía, en donde la pupila no responde a la luz, pero sí responde a la cercanía. Generalmente es benigna y se debe a inflamación. El reflejo de visión cercana sería el reflejo de acomodación, en donde surge cambios en el cristalino para poder ver cercanamente los objetos. Aquí podemos ver una persona con, ¿cómo se llama esa palabra? Anisicoria, anosicoria. Anisocoria, exacto. Sí. Entonces, Doctora, disculpe, ese también no puede ser el síndrome ese de... no me acuerdo cómo es que se llama, pero se le atribuye al de una mujer, el nombre. Rosel, algo así. no sé. No sé. El de Horner. Creo que es Horner. ese. Horner. Horner, no. Sí, Horner Ajá.
acompaña de otras cosas, ¿ok? El Horner se va a dar por una afección de los nervios simpáticos que van e inervan hacia la pupila. Te va a afectar, es como la parte simpática del tercer nervio craneal. Lo que va a pasar con el síndrome de Horner es que vas a tener miosis, tosis y anhidrosis. Pero este paciente no tiene tosis. Entonces, pero en efecto, si tú tienes un síndrome de Horner, vas a tener anisocoria. Pero tiene otras cosas unidas a eso. Ah, ¿Sí? ok, gracias. A ti por la pregunta. Entonces, seguimos. Vamos con los movimientos oculares. Para los movimientos oculares se necesitan de 3 nervios, que son el 3, el 4 y el 6. Dejamos igual recomendaciones. Igual recomendaciones. Sí. Ajá. El 3, el 4 y el 6. El 3 es el que nos va a permitir la mirada hacia arriba, hacia abajo, hacia el centro, el recto superior, inferior y el medial. El 6 es el que va a inervar el músculo recto lateral y el troclear pues va a inervar el 4. El 4, el músculo troclear. Entonces, lo que tenemos que ver primero en los movimientos son la mirada primaria, ¿sí? Tenemos que ver si el paciente tiene esotropia, que es que un ojito se vaya para adentro, o que tenga exotropia, que un ojito se vaya para afuera. Ujú. Luego vamos evaluando eh, las 8 otras direcciones de la mirada. En este cuadro, no sé si lo quieren tomar foto o algo, les va a ir enseñando qué músculo tienen que ir usando para cada uno de los movimientos. Entonces, para la evaluación de la mirada primaria del paciente, si tiene alguno de los ojos cerrados, pues lo más lógico es que tenemos que abrirle el párpado que está cerrado. ¿Ok? En este paciente vemos que el ojo que tenía el párpado caído tiene esotropia de la mirada, en la mirada primaria, ¿verdad? Entonces, sabiendo que en verdad el tercer nervio craneal nos va a ayudar a varias cosas como la elevación, la infraversión, la mirada hacia la mirada medial y también la apertura palpebral. Entonces consideraríamos que él tiene una parálisis de qué nervio. El tercero. Exacto, tiene una afección del tercer nervio craneal. Entonces, lo que va a hacer es que el sexto se va a llevar al ojo para el otro lado, ¿sí? El sexto, por estar haciendo su acción sin acción del tercer nervio craneal, va a hacer que el ojo afectado se encuentre en esotropia. Ujú. Entonces, una lesión del tercero que sea completa, que afecte absolutamente todos los músculos que le inervan, vamos a tener tosis, el ojo desviado hacia afuera y hacia abajo. Cuando intente hacer la abducción, pues va a ser normal porque el sexto sí está funcionando y no es necesario el tercero para la realización de este movimiento, eh, pero no va a poder generar lo que es la aducción. Además, que la pupila se va a encontrar midriática. Siempre hay que ver la parte de la midriasis para ver si la afección del tercero es completa o incompleta. En la evaluación del cuarto nervio craneal, eh, lo que vamos a ver es que este paciente está intentando ver hacia abajo y hacia la izquierda, pero el ojo derecho no permite que termine de hacer esta acción. Bien, generalmente los pacientes que tengan esta depresión incompleta del lado que está afectado van a tener como una desviación de la cabeza hacia el lado que no está afectado. Así, el ojo que todavía puede generar la aducción es el que va a generar más aducción y el otro, en vez de estar en aducción, va a poder estar en una mirada un poco más central y de esta manera ellos pueden evitar la diplopia que se genera por la afección del cuarto nervio craneal. Ahora vamos a ver lo que es la parálisis del sexto nervio craneal. ¿Qué músculo inerva el sexto nervio craneal?
Ya dijimos que recto superior, recto inferior y recto medial son del tercero. ¿Qué músculo inerva el sexto? El recto lateral. Sí. Oye, ¿quién me respondió? No vi ni quién fue. Yo, ¿Yo quién? ¿Yo quién? María. Gracias, María. Sí. Entonces, eso es lo que va a tener afectado, el recto lateral. Entonces, en este paciente, vamos a ver que cuando él intente ver hacia su lado derecho, su ojo izquierdo va a ir en aducción, mientras que su ojo derecho no lo va a lograr, ¿ok? Y es porque el recto lateral no está funcionando. El resto de la mirada pues van a verse normales. Esta parálisis o paresia en ocasiones del sexto nervio craneal muchas veces es ocasionada por lo que es aumento de presión intracraneal. Por, por su longitud, el sexto nervio craneal no es buen localizador. Y cuando hay aumento de la presión intracraneal, el nervio se ve afectado y por lo tanto va a haber disminución de fuerza del músculo recto lateral. Vamos ahora con el quinto nervio craneal. El quinto nervio craneal, ¿cómo se llama? Trigémino. Fofas. Exacto, es el trigémino. El trigémino se encarga principalmente de la sensibilidad de la cara. Eh, vayan a verlo. Dicen, ok, se va a encargar de la sensibilidad de la cara principalmente. Él va a tener función tanto sensitiva como motora, ¿ok? Él va a tener tres ramas que van a ser 5.1, 5.2 y 5.3, las cuales se tienen que evaluar por separado y cada lado por separado también. Generalmente lo que se busca es ver cómo está la sensibilidad, puede ser con un algodón, por ejemplo. Eh, se prueba primero V1, posteriormente V2 y luego V3. ¿Por qué lo hago aquí? Porque entre más lateral se haga, pues comienzan a venir las ramas sensitivas cervicales superiores y puede ser que nos confundamos un poco. Así que mejor es probar la sensibilidad en áreas más mediales. Si estamos evaluando probablemente una afección de V1, donde el paciente nos está diciendo que tiene menos sensibilidad y nos queda la duda si en verdad es que la sensibilidad es muy subjetiva. Si nos queda la duda de que en verdad el paciente esté teniendo disminución de sensibilidad, lo que podemos hacer, al menos para evaluar la función de V1, es buscar lo que es el reflejo corneal. Se hace con un algodón limpio y pues se toca el borde lateral de la córnea a ver si el paciente pues sí tiene la sensibilidad conservada o no. Luego, la parte motora se evalúa pidiendo al paciente, principalmente es con los músculos masticatorios, que abra la boca. Si tuviese uno de los dos lados afectados, por ejemplo, digamos que tengo mi quinto nervio afectado del lado derecho, el izquierdo va a hacer que yo abra de manera asimétrica, ¿ok? Y la otra parte que se les solicita es que muerdan fuerte para evaluar el trofismo de ambos maceteros, ¿ok? Ya cuando hay una afección de larga data del quinto nervio, lo que va a haber es atrofia muscular, que como pueden ver en este paciente, tiene atrofia de los músculos de la masticación del lado derecho. Nos vamos al séptimo nervio craneal. Eh, yo imagino que ustedes ya han visto más o menos cómo es la inervación del séptimo nervio craneal, cómo son las vías, desde la parte motora del cerebro hasta que llega a inervar los músculos de movimiento facial. Considerando eso, ¿les parece que esta imagen es una lesión facial o una parálisis facial central o periférica? ¿Será periférica? ¿Será periférica? Oye, pero ¿Periférica? exacto, gracias. Esa respuesta me gusta más. Sí, es una parálisis facial periférica, Jacqueline. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos inervación central que va, o sea, de un lado del cerebro va a inervar
los dos lados, y del otro lado va a inervar los dos lados. Pero la parte de los cuadrantes inferiores solamente va a ser inervado por el área contralateral. Bien, pero si tenemos una lesión periférica, el mismo nervio que tenía la información de ambos hemisferios cerebrales se ve afectado y se afecta tanto el cuadrante superior como el cuadrante inferior. ¿Sí se comprende? ¿Sí? Bueno, en este caso, alguien diferente a Jacqueline, que ya me dijo que la otra era parálisis facial periférica, ¿me pueden por favor decir si este muchacho tiene una parálisis central o periférica? Parece central. Ajá, central. Sí, así es, Dana y Amanda. Sí, es central en efecto, porque solamente se ve afectado el cuadrante inferior derecho. Entonces, para la evaluación del séptimo nervio craneal, la evaluación motora, lo que vamos a pedirle al paciente es que apriete los ojos duros. Si el paciente tuviese afección de alguno de los cuadrantes superiores, nos puede dar varios signos, como el signo de Bell, como en este paciente, que no termina de cerrar el ojo, signo de Bell, o del sol naciente. Y también podemos ver el signo de las pestañas, porque cuando apretamos fuerte, como que se tapan casi todas las pestañas. Si vemos asimetría en eso, puede ser que también tenga debilidad en cuadrante superior. Lo otro que les solicitamos es que se sonría. Si nos parece un poquito asimétrico, no estamos seguros, podemos contar los dientes. Muchos de nuestros pacientes están bocachos, entonces a veces se ve asimétrico. Lo que podemos decirle es que insufle ambos carrillos y se presionan. Si tiene suficiente fuerza en el séptimo nervio craneal, en sus cuadrantes inferiores, lo que va a hacer es que no se va a salir el aire. Pero si tuviese algún lado débil, pues sí se sale el aire. Lo otro que podemos evaluar es los platismos, ¿sí? Yo todavía no he encontrado exactamente, cuando le digo a los pacientes, algunos me entienden, algunos no, que tienen que sacar la mandíbula y poner cara de locos, literal, poner cara de locos. Si ponen esa cara, entonces activan los platismas bilaterales. Si un paciente tiene parálisis facial, pues de uno de los lados, va a estar, el platisma se va a marcar menos, ¿ok? Eso es cuando nos queda un poquito la duda. Doctora, ¿esto sería para parálisis central o parálisis periférica? ¿O para cualquiera de los Si tienes dos? una parálisis central, que estás evaluando cuadrante inferior, que te queda la Ujú. duda, te ayuda esta parte, la del platisma. Igual si tienes una parálisis periférica, pues se va a ver todo ese lado, ¿sí? Así que te ayuda para las dos, porque es cuadrante inferior, ¿sí? Ok, listo, gracias. Aunque no lo crean, hay pacientes que tienen diplejía facial, parálisis facial bilateral. Esos pacientes generalmente son pacientes con sarcoidosis o infiltración, principalmente de alguna malignidad hematológica, ¿sí? El séptimo no solamente es motor, sino que también tiene actividad visceral. Nos permite tener el gusto de los dos tercios anteriores de la lengua. Eh, para probarlo se puede tener solución dulce, como solución de glucosa al 20%, una solución salada, cloruro de sodio al 10%, o que tengan azúcar. A veces los pacientes tienen polvitos de azúcar ahí guardados al lado de su cama. Entonces se puede probar con esto, claro, sin decirle al paciente qué es lo que le estás poniendo, para que no lo adivinen. Y puedes evaluar la parte agria con ácido cítrico o amargo. La parte del amargor generalmente va a ser por parte del glosofaringio, que va a estar dando el gusto de un tercio posterior de la lengua. ¿Ok? Y por último, pues también el nervio facial nos va a ayudar a lo que es la lacrimación. Vamos a el octavo nervio craneal. Y una de las cosas que genera más confusión con el octavo nervio craneal es saber si hay nistagmo central o periférico, ¿sí? Que vamos a estar viendo un poco de eso. Para la evaluación del nistagmo, pues generalmente tenemos que tener un paciente
que ponga su mirada primaria central. ¿Ok? Tenemos que ver la mirada primaria central. Con esta mirada primaria central tenemos que ver si hay nistagmo o no. Generalmente, cuando hay un nistagmo periférico, no va a haber nistagmo en la mirada central. Cuando hay un nistagmo central, generalmente también lo vamos a encontrar presente, aunque el paciente se encuentre con la mirada fija en su mirada primaria. Lo otro que nos ayuda a saber si es central o periférico es si el nistagmo cambia de dirección con el cambio de la mirada. Los nistagmos que cambian de dirección con el cambio de la mirada sería considerado un nistagmo central. También podemos ver si el paciente tiene desviación de la mirada con la oclusión de su oclusión. Esto se llama skew deviation, donde el paciente se le pide que nos mire directamente, se tapa un ojo y se destapa el ojo. Cuando se destapa el ojo, si tiene alguna desviación vertical, nos haría pensar en que puede ser que tenga un nistagmo de componente central. Entonces, hay un acrónimo, una mnemotecnia, que nos ayuda a evaluar al paciente si lo que queremos hacer es diferenciar si es central o periférico. Esta mnemotecnia se llama HINTS, en donde se tiene que evaluar primero lo que es el head impulse, se hace impulso cefálico al paciente, se le pide, claro, que ponga el cuello suave para no generarle una lesión. Si el head impulse provoca nistagmo, pensaríamos en que probablemente es periférico, ¿ok? Si hay nistagmo, si hay ausencia de nistagmo a la mirada central, pensamos que es periférico. También se le hace la parte del skew deviation para poder evaluar esa parte. Entonces, en parte, la parte del head impulse, los cambios de posición de la cabeza que provocan nistagmo, nos hace pensar por qué la maniobra de Dix-Hallpike es tan útil, ¿ok? Esta maniobra inicialmente es una maniobra diagnóstica y pues si tenemos el diagnóstico, después podemos aplicar la maniobra de Epley para solucionar este tipo de nistagmo que sería periférico por afección de los otolitos. Dentro de las pruebas vestibulares que se realizan generalmente en pacientes que se encuentran en coma o que no pueden cooperar a la evaluación, está la prueba vestibulocular o la prueba calórica. En un paciente que no tenga daño vestibular, cuando se le instila agua fría en uno de los oídos, lo que va a hacer es que va a dirigir su visión o sus ojos contrarios a donde se está aplicando el estímulo. Y si se le coloca agua caliente, lo que va a hacer es que va a dirigir su mirada hacia donde se está generando el estímulo. Para esto se utiliza la mnemotecnia pause, como cuando se pone frío, ve opposite, esa sería la parte de CO, y WS sería la parte de warm, ve hacia el mismo lado. ¿Sí? En paciente que tenga afección vestibular, pues puede ser que haya ausencia de la respuesta. En cuanto a reflejo oculocefálico, también se hace generalmente en pacientes que no cooperan a la evaluación. Se moviliza la cabeza hacia un lado o hacia el otro y se busca que la mirada sea como los ojos de muñeca, cuando no sé si tenían esas muñecas que tenían unos párpados que se abrían y se cerraban. Los ojos siempre permanecían como viendo a la misma dirección, sin importar a dónde movieran la cabeza. Eso sería pues la parte de la respuesta oculocefálica, ¿sí? Cuando lo vieran hacia un lado, pues que pueda permanecer viendo, y cuando lo vieran hacia un lado, al otro lado, que pueda permanecer viendo. A diferencia de cuando hay ausencia de la respuesta, que los ojos se van a ir a la misma dirección a donde se va la cabeza. Posteriormente, pues probamos lo que es la audición. Se utiliza lo que es pues la audiometría. Si el paciente y principalmente se evalúa cuando el paciente nos dice que tiene algún problema de audición. O si cuando en el tamizaje de todos los nervios craneales le hacemos
sonido de algún lado o del otro y no escucha alguno de los dos. Entonces, para ver si tiene afección, ya sea conductiva o nerviosa, lo que se va a hacer es hacer las pruebas de Weber y de Riné. ¿Ok? La prueba de Riné positivo serían las personas normales, aquellas que tienen mejor conducción por vía aérea que por vía ósea. Eso sería lo normal. Un Riné positivo es algo normal. Y la prueba de Weber es para ver si hay lateralización de la audición. Se hace colocando el diapasón, vibrando en el centro de la cabeza y ver si se lateraliza más. Se le pregunta al paciente si se lateraliza más el sonido hacia un lado o hacia el otro. Lo normal sería que no se lateralizara ninguno de los dos lados, sino que se escuchara igual. Entonces, lo normal, como les digo, es que en la prueba de Weber no haya lateralización. ¿Bien? Se va a los dos lados, el sonido se va normal. Si hay un problema en la conducción, digamos un tapón de cera, por ejemplo, el sonido se va a lateralizar hacia el lado afectado. Y si hay un problema sensorineural, como el mismo nervio es el que tiene disfunción, eh, el sonido se va a lateralizar hacia el oído sano. ¿Ok? Entonces, si hay un problema de transmisión, el paciente va a escuchar mejor en la prueba de Riné cuando hay transmisión ósea que cuando hay transmisión aérea, que sería contrario a lo normal. Lo normal es que en la transmisión aérea nosotros escuchemos más. Y si hay un problema sensorineural, como el nervio está dañado, se va a disminuir la audición, tanto ósea como la audición aérea. Entonces sería como si fuera un oído normal, pero que escucha menos. Su mejor audición de ese lado va a ser cuando se encuentra en transmisión aérea, más que cuando se encuentra en la ósea, pero va a estar disminuido con respecto al otro oído. Aquí podemos ver un paladar blando asimétrico con la úvula desviada hacia la izquierda. ¿Esto en lesiones de qué nervio se puede observar? ¿En lesión de qué nervio? Del 2. No. Vamos por el 8, muchachos, vamos por el 8. ¿Qué nervio se puede ver afectado en este paciente? Bolos. No creo que sale bolos. Si estamos viendo los nervios craneales en orden, El vestíbulo coclear. Ajá, Ah, El glosofaringeo, ¿no? no, el exacto, el glosofaringeo 9, es el 9, 9. el 9, el glosofaringio. Glosofaringeo Exactamente, 9. gracias. Y por el Entonces, 11. en una afección del glosofaringio, lo que vamos a ver es que el lado afectado se va a debilitar. Y el lado que funciona, pues se va a llevar la úvula hacia el lado contralateral. Doc, permisito. Sí, Dice Ana que se le descargó el dispositivo que estaba usando y ahora quiere volver a entrar, pero no si la puede aceptar, por fin. creo que Ana ya la Gabriel. aceptar, pero no sé. Ya me dejó entrar, gracias. Ya. Ah, ya. Listo, listo. Bueno, como veis, el lado afectado va a estar débil, se va a llevar la úvula hacia el otro lado. La cuestión con la evaluación del glosofaringio es que la parte sensitiva y motora están muy conectadas, por lo cual el 9 y el 10 suelen evaluarse en manera conjunta, ¿ok? Como por ejemplo, si estamos evaluando la parte esta de reflejo nauseoso, hay que evaluarlo en ambos arcos faringios por separado, ¿ok? Evaluamos uno primero a ver si hay reflejo nauseoso o no, y luego evaluamos el otro a ver si hay reflejo nauseoso o no. Hay que tener en consideración que hasta el 30% de las personas van a tener reflejo nauseoso ausente de manera pues, normal, pues como que el 30% solamente no lo tiene. Seguimos al 11. El 11, llamado nervio accesorio, va a dar El 11 la accesorio. movilidad tanto del esternocleidomastoideo como del trapecio.
Hay que tener en consideración que si solicitamos al paciente rotar su cabeza hacia la derecha, ¿qué músculo esternocleidomastoideo va a estar activado? ¿El de la derecha o el de la izquierda? ¿Alguien puede tocarse sus músculos esternocleidomastoideos y decirme cuál está activado? Si está a la izquierda o a la derecha. Si muevo a la derecha, se activa el de la izquierda. Exacto. Muy bien. Yo no sé por qué no puedo ver el nombre de la que me está contestando. Estoy muy, muy triste. Muy bien. Dana. Dana, gracias, Dana. Sí. Doctora, ¿cómo así? Mira, si tú misma estás en tu casa, puedes ver tu cuello. Ajá, Ok. Si tuvieras tu cabeza hacia la derecha, ajá. toca tu cuello, siente cuál esternocleidomastoideo está más contraído. Es más, si quieres, trata de hacerle fuerza contra el otro lado y te vas a dar cuenta que el que te activa más es el contralateral. ¿Pero es el contraído o el más extendido, doctora? El que está haciendo la acción de mirar hacia la derecha es el esternocleidomastoideo izquierdo. Él nos permite girar la cabeza contralateral y hasta abajo. Yo creo que estoy dañado porque siento el más Yo contraído, creo que el estoy del lado que dañada. estoy viendo. Mira, Yo mira, creo que estoy dañada. ¿sí me ves? Ajá. Sí. Ajá. Si giras la cabeza y te haces fuerza hacia el otro lado, para tú no tratar de virarlo, ¿ves cuál se me sale? Ah, ok, 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 Sí ok. se nota, ¿verdad? Sí. Y si hago hacia el otro lado, ¿ves cuál se sale? Ajá. Sí. Sí, 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 Porque ya, el ahora que va a sí. el que va a mover la cabeza hacia el lado va a ser el contralateral. ¿Bien? Ah, ok, sí, ya. Ahora sí. También pues se va a encargar de la elevación de los hombros, que es el movimiento que nos permite hacer el músculo trapecio. ¿Ok? Entonces se va a evaluar de la manera que ustedes mismos evaluaron en su casa, pues el trapecio con elevación de los hombros y no intenta hacerlo hacia abajo para ver si hay alguna debilidad. Vamos con el siguiente. ¿Qué nervio es este? El que inerva la lengua, motor. Hipogloso. Vago. No, el ¿Cómo que hipogloso. vago? Ah, ¿Cómo que El perdón. hipogloso. Hipogloso. Exacto. El hipogloso. Muy bien. Entonces, vamos a ver que esta lengua va a estar desviada hacia la izquierda. Al igual que cuando estábamos evaluando el glosofaringio y el vago, ustedes saben que la úvula va a ser jalada por el área buena. ¡Pum! Bueno, aquí va a estar al revés. Porque el lado que está bien va a empujar al lado contralateral. ¿Sí? Entonces, el lado que va a estar afectado en este paciente va a ser el lado izquierdo, porque su lado bueno lo está empujando para allá. Bien. Aquí vamos a ver un paciente que tiene parálisis del hipogloso derecho. ¿Ven? Como el lado fuerte va a empujar hacia el lado débil. ¿Sí? Es como si estuviesen peleando, si fuera un bípedo. Entonces, peleando así, uno se pone débil y el fuerte le gana. ¿Bien? Entonces el hipogloso. En esta lengua vamos a ver, bueno, solamente se ve atrófico, no vamos a poder ver las fasciculaciones. Las fasciculaciones son contracciones involuntarias que se ven como filiformes pequeñitas en la lengua. Esas atrofias y fasciculaciones generalmente se van a ver en pacientes con enfermedad de motoneurona o esclerosis lateral amiotrófica. ¿Cómo se llama el actor que tiene esclerosis lateral amiotrófica? ¿El Está en qué? Grey's Anatomy. Eric Duchenne. Ah, no sé. Lo que voy a saber yo. Eddie Chin le dio él. Como saben, pues no tiene cura, hasta ahora solamente hay como tratamientos sintomáticos. Vamos con el examen motor. El examen motor, lo que vamos a hacer primero es evaluar la fuerza. Los grados de fuerza se evalúan según el MRC, el Medical Research Council, en donde 0 va a ser la ausencia de contracción, nada, no van a ver nada, 0. 1 va a ser la contracción sin movimiento, aquellos pacientes que les pide que mueva el brazo y nada más se ve como que está intentando moverlo y se ve contracción y ya. 2, el movimiento no supera la gravedad, o sea que el paciente puede mover las extremidades, digamos si está en una cama, solamente les puede mover de manera horizontal. 3 es cuando superan la gravedad, pero no pueden superar mi fuerza. 4, supera mi fuerza, pero todavía no tiene resistencia que me venza. Y 5, pues ya tiene fuerza normal. Entonces, eso es según el MRC, pero hay algo que se llama dinamómetro que nos va a dar una medición más objetiva de lo que es la fuerza.
Han estado establecidos los parámetros, generalmente en los hombres va a ser pues mucho más fuerte que en las mujeres. Lo normal en las mujeres es 30, en los hombres se lo debo, no me lo aprendí, lo siento. Pero eso se utiliza generalmente en pacientes que tienen alteración neuromuscular y lo utilizamos bastante en lo que es los pacientes con miastenia gravis para poder evaluar si hay algo de progresión de la enfermedad en algo que se llama Questionary de miastenia gravis, QMG, si quieren lo buscan. Y eso nos ayuda como cada vez que le damos seguimiento al paciente, ver si la sintomatología ha ido empeorando. Dentro del examen de la fuerza tenemos algunos signos bastante específicos que nos permiten saber si el paciente nos está mintiendo o no. Como por ejemplo el signo de Barrett. Si hay alguna alteración del tracto corticoespinal, el paciente, no sé si ustedes han visto los pacientes que han tenido enfermedad cerebrovascular, que generalmente quedan con el miembro superior de esta manera, en flexión y Sí, pronación. ¿Sí? sí. Eso es lo que pasa, como que las vías del núcleo rojo como que están más fuertes que la corticoespinal. Entonces el paciente que lo mandamos a extender sus brazos en supinación y cerrar los ojos, si tiene alguna debilidad en la vía corticoespinal, aunque sea muy leve, lo que van a hacer es eso, pronar y flexionar. ¿Ok? Si el paciente nos está mintiendo y tiene un trastorno neurológico funcional, lo que va a pasar es que en vez de hacer la parte de la pronación y la flexión, solamente va a hacer como que se le cae el brazo. ¿Sí? Nos está mintiendo. También hay barré en miembros inferiores, se le coloca en pronación y se ve si alguno de los miembros se va cayendo. Y la maniobra de Mingazzini, que también prueba la debilidad muscular, pero con el paciente en supina y con las piernas flexionadas a 45 grados desde la cama. Se observa si la pierna desciende rápidamente, lo que indicaría pues una debilidad o paresia. Posteriormente tenemos que evaluar lo que es el trofismo. ¿Qué mano se ve atrófica en este señor? No, derecha. Creo que la que está Ajá, la izquierda. derecha. Es que los interóseos están como Ah, la derecha de atróficos. él. Ok. De él, sí. La derecha de él. Si lo comparas, en verdad el trofismo casi siempre lo hacemos en comparación. eh, Generalmente lo vamos a ver ya cuando la enfermedad está bastante avanzada. Van a ver que aquí tiene atrófico en los interóseos, ¿verdad? Tiene los espacios como hundidos, a diferencia de su izquierda que está normal. Y no solamente eso, sino que la eminencia hipotenar también se encuentra atrófica. ¿Ok? Esta atrofia puede ser generalizada en pacientes como por ejemplo que están encamados hace mucho tiempo o afecciones como por ejemplo la miastenia gravis también puede generar atrofia en el tiempo. O puede ser segmentaria si hay daño de un solo nervio, por ejemplo. Vamos a ver afección de los nervios que se inervan. Hipertonía, cuando hay aumentos, este paciente que tiene, Oh, Tétano. tétano, tiene hipertonía generalizada. Entonces, la hipertonía, lo que nosotros vamos a evaluar es si el paciente, si está aumentada el tono muscular, si no está aumentado, o sea que está normotónico, o si está hipotónico. En los pacientes hipertónicos tenemos que diferenciar si el paciente está espástico o está rígido. La espasticidad generalmente la vamos a ver cuando hay afección del tracto corticoespinal. Lo que va a pasar es que vamos a tener como un efecto de navaja, en donde al principio del movimiento está aumentado mucho la fuerza en contra del movimiento que nosotros le queremos realizar, pero al final del movimiento se suelta, ¿ok? Esa es la espasticidad. Y entre más rápido realicemos el movimiento, vamos a sentir más resistencia, ¿ok? Esa es la espasticidad, afección córtico-espinal. Luego tenemos la rigidez. La rigidez no importa qué tan rápido nosotros intentemos realizar el movimiento y tampoco importa si es que es el principio o el final del movimiento, siempre vamos a tener la misma resistencia. Este va a ser sobre todo en pacientes con parkinsonismo y vamos a sentir como si fuera una rigidez en rueda dentada, ¿ok? Entonces, espasticidad lo veo con afecciones de qué? ¿Del qué?
Recto corticoespinal. Exacto, tracto corticoespinal, por ejemplo, si el paciente tiene un SB, que tiene alguna lesión en médula espinal. ¿Y la rigidez en qué enfermedad? Parkinson. Sí, en Parkinson y Parkinsonismo, que son cosas que se parecen al Parkinson. Bien, seguimos. Esto era un video, pero no lo van a ver, porque no corre. Creo que le estaban haciendo clonus. Entonces, estaban evaluando los reflejos. Los reflejos también tienen una clasificación que va del 0 hasta 4 cruces. 0 es que el reflejo está ausente, 1 disminuido, 2 es que el reflejo está normal, 3 es que está aumentado, y el último, que es el 4, siempre tiene que tener la presencia de clonus, ¿ok? Entonces, nosotros pensamos que el clonus solo es en el pie. ¿Saben en otro lugar donde podemos observar clonus? No. Ahí sí no sé. ¿Me sé que solamente en la piel? En verdad, en cualquier lado. Pero Oh. uno de los que mejor se puede ver, además del clonus del pie, es el clonus patelar, ¿sí? Al igual como el clonus del pie, el pie hace así, cuando uno jala la patela en un paciente que tiene hiperreflexia de 4 cruces, Ajá. la misma patela va a hacer el mismo movimiento que se hace con el clonus. Entonces, O sea, siempre recordar que cada vez que encontramos clonus, son 4 cruces en los reflejos, ¿ok? Entonces, los reflejos vamos a tener un montón de martillos para evaluarlos. Va a depender de qué tan cómodos se sientan con cada uno de los martillos. Eh, este martillo de acá es el Swift, el Taylor. Yo siempre me enredo porque es Taylor Swift, Taylor Swift. Bueno, este es el Taylor, el triangular. Este que vemos que las dos puntas son iguales es el Bock. Este es el Babinski. Este es el Trondner y este es uno de niños que en verdad no tiene nombre. Y estos, pues, que son martillos que vienen con todos. Estos martillos que vienen con todo, pues va a ser más difícil manejarlos porque, como saben, tienen que tener como un movimiento oscilante. Ya nos vamos. Ya van a cerrar. Y si me abro ahí, no, después no me puedo cerrar. Oye, nos van a cerrar. Déjenme moverme por aquí. Ah, bueno. Está bien. Dale, pues, chao. Que les vaya bien. Déjala abierta, porque así yo escucho. No, que vaya un aquí. Bueno. Ah, ok, listo. Ah, vale, está bien. Gracias. Buenas tardes. Bueno, disculpen los comerciales. Continuamos. Doctora, Dime. básicamente todos nos sirven como para lo mismo. Exacto, pero solo va a depender de con cuál te sientas más cómodo, por ejemplo, y también de la contextura del paciente. Porque si es un Mm, paciente obeso, va a ser más difícil que la vibración le llegue al tendón para ujú. hacer el reflejo de estiramiento miocárdico. Y si utilizas un Taylor que sea muy ligero, no le va a salir reflejo. No necesariamente porque tenga hiporreflexia o arreflexia, sino porque necesitabas. Sí, sí, tengo el carnet, gracias. Sí, gracias, sino porque necesitas de más peso para la realización, pues. Y el movimiento también tiene que ser como basculante, ¿no? Seco. ¿Sí? Todo sirve para lo mismo. No Pero hay en diferencia un entre cosas. paciente obeso, el BOC sirve. Sí, si tienes un poco pesado, sí. Y el que más nos gusta a nosotros es el Tromner, porque la cabeza es bastante más pesada en comparación al manubrio. Ah, ok. Sí. El Babin que también es pesado, pero por lo menos hay gente que se le hace difícil manejarlo, pues. Ah, vamos a estar evaluando diferentes reflejos. Como ven, los principales que vamos a evaluar son el reflejo bicipital, el tricipital, el estilo radial, el aquilio, el patelar, y dependiendo de cómo sean los reflejos, pues van a ir dibujando su muñequito. Hay una manera muy horrible como la gente dibuja sus muñequitos que yo les quiero enseñar, para simplemente que ustedes no lo hagan cuando sean más grandes. Esto no funciona así, ¿ok? ¿Lo ven? No lo hagan. ¿Por qué? Sí, Porque aquí no van a poder evaluar varias cosas. O sea, ahí nada más están poniendo como, si es para evaluar fuerza, nada más van a evaluar la fuerza proximal. Si están evaluando los reflejos, ¿qué reflejo van a ver ahí? Ahí no hay rótula. Ahí bicipital no se puede. Entonces, así.
Ahí van a poder evaluar Y yo no el veo. reflejo aquilio, ponen sus crucecitas, el reflejo ¿Qué reticular, huevo? ponen las cruces, Yo no el veo. occipital, el bicipital, el estilo radial, ¿ok? Y ya ahí ven cada uno de los reflejos va a tener que ver con cada una de las raíces nerviosas que estén afectadas. Si los reflejos se encuentran aumentados, sería por afección de motoneurona superior o motoneurona inferior. Cuando tiene un Guillain-Barré, el Guillain-Barré va a tener los reflejos aumentados o disminuidos. Aumentado. No, disminuidos porque es ascendente, o sea, desde la planta van a ir disminuyendo. Va a ser porque es el motoneurona inferior, ¿ok? Ujú. Los motoneurona inferior, las afecciones de motoneurona inferior, o sea, que no son del cerebro y no son de la médula, sino que son de los nervios periféricos, nos va a hacer una disminución de los reflejos, ¿ok? Ya sea que tengas una radiculopatía, se te dañó la raíz, el reflejo va a estar disminuido, ¿sí? Se te dañaron los nervios periféricos, ya sea por desmineralización o por daño axonal, los reflejos van a estar disminuidos, ¿ok? Ya cuando hay afección de corteza cerebral o afección de médula espinal, entonces van a tener reflejos aumentados, como por ejemplo los pacientes que tienen enfermedad cerebrovascular, el lado que esté afectado va a tener los reflejos aumentados. Además de eso pueden encontrar clonus, pueden encontrar Babinski, ¿sí? Doctora, una pregunta. Dime. En el caso del Guillain-Barré, como la parálisis es ascendente, una vez que nosotros, por ejemplo, le hacemos los reflejos tipo a nivel de el brachiorradial o el bicipital, los reflejos ahí estarían normal si todavía no ha alcanzado esa área. Es probable O, que estén normales, exacto, dependiendo del momento en que se encuentre la enfermedad. Sí, 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 sí. Pero a tener en consideración pues que generalmente es una afección de motoneurona inferior. O sea que las áreas que estén afectadas van a tener disminuidos los reflejos, no necesariamente porque sea una afección ascendente, ¿ok? Sino porque es de motoneurona inferior. ok, listo. Bien. Aquí creo que estaban haciéndole un Babinski, me imagino. Eh, el Babinski pues se va a hacer frotando un objeto romo desde el talón hacia la parte de la planta del pie que va más hacia los dedos. Sería un Babinski positivo. Primero se tiene que observar el dedo gordo del pie, que tenga una flexión dorsal y posteriormente abaniqueo del resto de los dedos. Si tiene movimiento de los otros dedos, pero el primer dedo del pie no se moviliza, no se toma en cuenta como Babinski. Siempre hay que tomar en cuenta primero la movilización del primer dedo del pie. ¿Ok? Va a haber otras que se van a llamar sucedáneos del Babinski, que van a tener el mismo efecto, como por ejemplo el Oppenheim, que se hace frotando la parte anterior de la pierna hacia abajo, también va a tener el mismo efecto, y lo que es el Gordon, que es cuando se oprimen los gastrocnemios contra la parte ósea, también va a generar esto. Hay otros sucedáneos como por ejemplo el Chado, que lo pueden buscar, son un montón de sucedáneos de Babinski. Signos piramidales, fuera de el Babinski, vamos a tener algunos que se parecen al Babinski, pero en miembros superiores serían el Hoffman y el Tromner, ¿ok? Lo que se intenta hacer es tomar el tercer dedo de la mano, con la mano contralateral, se hace un pellizco hacia abajo, cuando se pellizca hacia abajo y se mueve el primer dedo, sería un Hoffman positivo. Cuando se hace como un empujoncito hacia el frente y se mueve el dedo gordo, sería un Tromner positivo. Y nos puede hablar que el paciente tiene hiperreflexia global si se encuentra en los dos lados asociado con un reflejo tres frentes en todos lados, o si signo de focalización piramidal si solamente se encuentra positivo en uno de los lados. Posteriormente tenemos reflejos cutáneos abdominales que nos permiten saber si hay afección de raíces de T6 a T12, como por ejemplo cuando se frota un objeto romo en la parte inferior del abdomen, si tuviésemos una afección o nivel motor a nivel de T10, lo que pasaría es que como está más débil abajo del ombligo, el ombligo cuando hagamos
el estímulo, el ombligo se va a dirigir hacia arriba en vez de mantenerse hacia el centro. Posteriormente, que ya vimos la parte motora, vimos fuerza, tono, trofismo, reflejos de estiramiento miotático, entonces evaluamos el cerebelo. Con el cerebelo vamos a ver si hay nistagmo, si hay temblor fino de intención, si hay marcha táxica, si hay voz escándida. Escándida sería igual que la dismetría en las manos, que como uno intenta y el paciente no puede llegar por la dismetría, tampoco pueden medir el tono de la voz. Entonces digamos que están hablando y después hablan como si estuviesen cansados así, como si fuera un carro intentando la marcha o algo por el estilo. Se mide si hay grado de cocinesia y si hay dismetría. Entonces, la dismetría se mide tanto en miembros superiores como inferiores. En miembros superiores se hace la prueba de dedo-nariz, que puede ser el mismo paciente con su dedo y su nariz, ustedes ponen la mano al frente. Lo importante es que el paciente logre estirar toda la extremidad superior, ya que en ocasiones el temblor se origina proximal, y si el paciente solo hace esto, no van a poder observar el temblor de intención y probablemente no puedan observar bien la dismetría. Tiene que ser el brazo estirado. Lo ven bilateralmente. Posteriormente se puede hacer la prueba del rebote o la prueba de Stewart-Holmes, donde se le pide al paciente que flexione el brazo mientras ustedes intentan estirarlo. Si el paciente tiene dismetría o afección del cerebelo, se va a golpear la cara, así que tienen que poner la mano como para evitarlo. Y este sería un Stewart-Holmes positivo y que tiene que ver también con la parte de la dismetría. Para la evaluación de la dismetría en miembros inferiores se haría la prueba de talón-rodilla, donde el paciente tiene que pasar el talón desde el tobillo hasta la rodilla de la pierna contralateral en su porción anterior. Si no hay dismetría, pues va a poder llegar bien hasta la rodilla y hasta el tobillo sin ningún problema en línea recta. Hay que tomar en consideración que el lado no dominante del paciente puede que parezca un poquito de dismetría, como por ejemplo si yo soy diestra, con mi pie derecho lo voy a poder hacer rectecito, probablemente con mi pie izquierdo no salga tan recto, pero la diferencia no va a ser tan grande como si el paciente, como el paciente que sí tiene afección cerebelosa. Posteriormente tenemos el examen sensitivo. El examen sensitivo, como vimos, los cordones laterales se encargan ¿de qué se encargan los cordones laterales? De transmitir dolor y temperatura. Propioción o... Lateral. Mira, yo me lo aprendí así, suena raro, pero me lo aprendí así. Dolor y temperatura. ¿A quién le gusta quemarse o tener dolor? A nadie, ¿verdad? No, a nadie. ¿No? ¿No? Son sensaciones no nos gustan. Dolor y temperatura viene por lateral. Y bueno, los cordones posteriores son puras cosas que son como no tan horribles. Que sería B, T, P, T. Ajá. BT es la parte de la vibración. La T es la parte del tacto, P es presión y la otra P es de propiocepción. ¿Ok? Entonces las cosas más terribles van por los cordones laterales, que sería la temperatura y el dolor. Y los otros que no son tan terribles, vibración, tacto, presión, propiocepción, serían los cordones posteriores. ¿Ok? Ok. Entonces, la parte de la temperatura, generalmente utilizamos el metal. Pudiésemos tener agua caliente, pero eso pues es más difícil, lo que le ponemos es como una parte de nuestro cuerpo que esté un poco caliente. La vibración lo utilizamos con un diapasón, generalmente de 120 Hz. El tacto, pues con el mismo dedo o con un hisopo. Generalmente como es tacto fino, principalmente con un algodón. La presión entonces sí sería con el dedo y la propiocepción es el paciente con los ojos cerrados, se le mueve el dedo hacia arriba o hacia abajo y él tiene que poder identificar si está hacia arriba o hacia abajo. Importante que la extremidad del paciente no esté sobre una superficie, ya que si toca la superficie ya sería como que está percibiendo presión, no propiocepción, ¿ok? Entonces sería como en el aire, para que él no sepa. Esta es la parte de la propiocepción, se hace para arriba para abajo. La parte de la sensibilidad hay que ir probando cada uno de los dermatomas para ver si hay algún tipo de nivel sensitivo. Si consideramos que el paciente puede tener una lesión medular, para comprobar si la lesión medular es completa o incompleta, lo que se hace es el tacto rectal, a ver si tiene el tono disminuido o si lo tiene normal, que ya sería para la evaluación de S4, S5. Estas imágenes solo nos ayudan como a ver mejor cómo están distribuidos los distintos dermatomas. Las pérdidas de sensibilidad puede ser que si el paciente tiene afectado
el área corporal del mismo lado que el área facial, deberíamos pensar que el paciente probablemente tiene una afección en lo que es núcleo talámico, ya que el núcleo talámico va a inervar el mismo área de la cara que el mismo lado de, el cuerpo. Si tiene contralateral, o sea, afección de un lado de la cara y afección del otro lado del cuerpo, entonces deberíamos considerar que probablemente tiene una afección en lo que sería el tronco. El tronco, ya que si una parte del tronco está afectado, se va a afectar V5 del mismo lado y el tracto corticoespinal del lado contralateral. Si tiene un nivel sensitivo, entonces consideramos que probablemente tiene una mielopatía, ¿ok? Siempre pensar en síndrome mielopático cuando hay un nivel sensitivo o un nivel motor. Si tiene sensibilidad suspendida en una sola área y no va hacia abajo, entonces deberíamos pensar que es una afección medular, pero una afección medular central. Si tiene afección distal, deberíamos pensar en una polineuropatía sensitiva, eh, dependiente de longitud, que generalmente se da en afecciones axonales, como por ejemplo cuando hay enfermedad por diabetes mellitus. Dependiendo del área donde se encuentre la afección, puede ser que de un lado esté afectado la parte de la vibración y temperatura y que del otro lado pueda estar afectado la parte perdón, una parte esté afectada a temperatura y dolor y del otro lado la parte de BTPP. Hay que ver si un dermatoma en específico está afectado, entonces pudiésemos pensar en una raíz nerviosa y si hay afección eh, como una mononeuropatía que generalmente se va a ver en las lesiones vasculíticas. Entonces, la fuerza normal sería 5 de 5, reflejos normales, que sean 2. Este paciente tiene 3 cruces, o sea que tiene hiperreflexia global, tiene Hoffman y Trotner de los dos lados. Sensibilidad, este paciente tiene afección V1, V2, y el resto no está afectado. Entonces, pudiésemos considerar que lo que tiene afectado solamente es V1, V2. Siempre recordar que si la hiperreflexia es global, puede ser que sea fisiológico. El paciente que se encuentra muy estresado o algo puede tener hiperreflexia global. Luego, los signos atávicos, que son principalmente de liberación frontal, son los reflejos estos primitivos que se ven en los bebés. Si están presentes en los adultos, debemos pensar en lesiones frontales. Generalmente son lesiones bilaterales, como por ejemplo en las enfermedades neurodegenerativas con deterioro cognitivo severo se pueden observar. O también en Parkinson ya avanzados. El signo clavelar o de Myerson es que con el martillo eh, percutimos en la parte clavelar del paciente. Si el paciente parpadea más de 9 veces, entonces ya consideramos que es positivo. El signo de presión masseterina, de presión palmar, se pone en la mano, si el paciente lo cierra, sin que uno se lo pida, entonces tiene depresión palmar. De búsqueda, se le hace estímulo en uno de los carrillos de las esquinas de la boca para ver si tiene búsqueda. Chupeteo ya se haría con un palillo entre la boca, palmo mentoniano, objeto romo, se realiza estimulación de la mano y se ve si el mismo lado del mentón se ve contraído. Eh, Esto generalmente, pues, dependiendo de la edad, cuando son pequeños, pues pueden ser normales, ya cuando son grandes adultos son patológicos y hay que ver si hay asimetría en los mismos. Los signos meningios, ¿cuáles son? Los de meningitis. Kernick y Brudzinski. Local. Exactamente. Ujú. Súper. Son Kernig y Brunzinski. Generalmente estos signos se veían cuando la meningitis estaba muy avanzada, así es que normalmente no los vemos en la actualidad porque captamos a los pacientes antes, le damos antibióticos, etcétera. Lo que vamos a ver es dolor al jerk de la cabeza, o sea, movimientos rápidos de la cabeza que le hagamos al paciente le va a generar dolor. Hemorragias a la luz, movimientos musculares, los mismos conservados, no sufren nistagmus, fuerza 3 y 5 global. Ramona Cruz Gutiérrez, nuestra reflexión nos va a poner el coopera para sensibilidad vista a un parálisis facial central derecho. Ok, le habíamos pedido resonancia. Ajá. Entonces tenemos Koenig y Brunelleschi. Entonces el signo de Koenig lo que va a pasar es que tenemos el paciente en supina, le subimos la pierna y lo que esto va a generar es que el paciente flexione su cuello. Y
Ready? Ajá, listo. Brudzinski, lo que vamos a hacer es que hacemos una flexión del cuello y esta flexión del cuello va a ocasionar que el paciente flexione sus rodillas. Esto es porque el paciente lo que busca es que no se estiren las meninges, porque cuando se estiren pues le va a doler. Posteriormente, lo último que evaluamos es la marcha. La marcha parkinsónica va a ser una marcha hipocinética, donde el paciente puede tener marcha festinante, o sea, pasos cortitos y de repente se aceleran hacia el frente, o una marcha tipo magnética, donde los pies están pegados hacia el suelo. La marcha hemiparética sería como vemos en los pacientes que tienen enfermedad cerebrovascular, donde la pierna afectada va a ser como un movimiento de tijera, donde no la termina de flexionar porque está espástica. La paraespástica es cuando ambos miembros inferiores se encuentran afectados, principalmente se da por afección mielopática. Este era un video de una marcha espástica, pues no se ve. En la marcha de Cepage generalmente se va a dar en pacientes que tengan una neuropatía periférica, en donde van a estar levantando la pierna, pero el pie se va a encontrar caído. Y también vamos a tener las marchas psicogénicas o histrónicas o las marchas funcionales, donde los movimientos que tengan en la marcha no van a encuadrar con ninguna de las marchas conocidas. Estos pacientes generalmente son funcionales. Muchas veces los pacientes que tienen vértigo posicional paroxístico benigno, que tienen estas afecciones que ellos mismos sienten, que no pueden guardar el balance, tal y cual. En verdad, lo que van a presentar es una marcha que no va a ser una marcha táxica, no vamos a ver dismetría en sí, sino hay unos que tienen como una marcha que van como saltando entre cada paso. Sería una marcha funcional. Entonces, la marcha táxica, sí, exacto. La marcha atáxica generalmente va a ser una marcha de base ancha, donde el paciente no va a poder lograr una marcha en tándem porque va a generar caída, va a ser inestable con desviación de la línea media. Esta marcha atáxica puede ser por afección cerebelosa o puede ser por afección sensorial. Igual, si el paciente no siente bien sus pies, pues va a tener algo de ataxia a la marcha. Como acá dice, puede ser por síndrome cerebeloso, afecciones de cordones posteriores, que sería por lo que es la falta de sensación de la propiocepción, y por neuropatía periférica. Y aunque no lo crean, lo hemos logrado. Hemos acabado esta clase. No sé si tienen alguna pregunta ahorita. Todo bien. Sí. Listo, pues. Entonces, disculpen que me tuvieron que ver con mi cara de mocosa. Mi correo es vero.biwlingslea@gmail.com. Por si llegan a tener alguna pregunta posteriormente sobre el examen físico, estoy a la orden. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Que Muchas tenga gracias, buenas doctora. tardes. Que tenga buen día. Gracias, doctor. Buenos días. Doctora.